Estás escuchando Everest Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. En un momento en el que la salud ha pasado al primer plano de la sociedad, es hora de escuchar a los expertos y buscar nuevas soluciones. Ready for the Next Health, una serie con el doctor Eduardo Vigil, Chief Medical Officer de Everest, para entender las claves del futuro de la sanidad. La COVID-19 ha puesto a los sistemas sanitarios de todo el mundo ante un reto que no estaban preparados para afrontar. La saturación de hospitales y UCIs, así como la falta de información y de protocolos comunes, se convirtieron en los desafíos clave para poder combatir la pandemia. Vamos a escuchar en la voz de José Eugenio Guerrero, el representante de los sanitarios españoles en la recogida del Premio Princesa de Asturias a la Concordia y jefe de UCI del Hospital Gregorio Marañón y del Grupo HM, cómo fue la lucha contra el coronavirus para los profesionales sanitarios en un clima de desconocimiento, de incertidumbre y de falta de comunicación. Hola, muy buenos días de nuevo. Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a José Eugenio Guerrero, jefe de servicio del Hospital Universitario Gregorio Marañón y de los hospitales H&M de Madrid, una persona de gran experiencia clínica en todos los ámbitos, pero especialmente no podemos obviar que estamos con el COVID-19. El Gregorio Marañón es uno de los hospitales que mayor carga asistencial ha recibido y está recibiendo en este periodo. Una persona muy interesante y que yo quisiera empezar agradeciéndole, digamos, por 3 veces y por 3 ocasiones diferentes en la situación de estar con nosotros. La primera y principal, y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros de Everest y sus familiares, y diría de casi de todos los ciudadanos, por el esfuerzo tan tremendo que están haciendo para ayudarnos a salir de esta situación, que es un esfuerzo que yo, como médico, reconozco muy duro, y como ciudadano pienso que es impagable. Y la segunda felicitación es porque yo soy asturiano y he visto a José Eugenio en unos premios que a mí me emocionan. Yo como soy un poco llorón, confieso que cuando empiezan a tocar las gaitas y tal y te vi salir, pues me emocioné. Y luego cuando oí el discurso que diste, me quedé muy satisfecho por la serenidad, el empaque, la brevedad y la certeza de todo lo que dijiste. Así que como representado tuyo en aquella situación, también quiero felicitarte. Y finalmente, bueno, pues porque accedas a estar con nosotros en tiempos tan duros, y robándote tiempo. Sé que eres una persona muy solicitada y, bueno, procuraré hacértelo fácil y sobre todo dejarte a ti oír, que te oigan los ciudadanos todo lo que nos tienes que contar. Si te parece bien, empezamos con la primera pregunta, José Eugenio. Bueno, primero me gustaría agradecerte como compañero, amigo, estas palabras. No soy asturiano, soy madrileño y es posiblemente de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida es pasear con las gaitas y el himno de Asturias. Es decir, es algo fuera de serie y que marca de por vida el vivir una situación de ese tipo. Y por supuesto, ya sabes que halagos de amigos siempre hay que multiplicarlos por un coeficiente porque nunca suelen ser tan grandes. En este caso el factor de ponderación se quedó corto, te advierto. Y tienes una casa en Asturias para cuando quieras. Incluso tengo amigos gaiteros, o sea que pueden tocarlo. Bueno, cuando preparaba esta entrevista contigo me venía un poco a la cabeza el que sigue siendo probablemente para muchos de nosotros el padre de la medicina moderna, ¿no? William Osler, que en aquel famoso discurso que hizo a los recién licenciados de la Johns Hopkins decía que la medicina era la ciencia de la probabilidad y el arte del manejo de la incertidumbre. Yo creo, y te quería preguntar, y me pongo un poco en vuestro lugar, pero es imposible,
que probablemente de todas las situaciones que se han vivido o que habéis vivido en las unidades de cuidados intensivos, esta incertidumbre supera a todas las anteriores, ¿no? Es esta incertidumbre primero global, después con una expectativa de soluciones que se ven no muy cercanas, que habéis visto y habéis vivido situaciones en que las noticias, la ciencia las iba comunicando poco a poco, avanzábamos, retrocedíamos, y yo me imagino que para vivir eso en un sitio como el Gregorio Marañón, con los pacientes que habéis recibido, no solamente con los pacientes, las miradas entre vosotros y las miradas a los familiares, debería de ser muy difícil manejar esta incertidumbre, y lo debe de seguir siendo todavía, ¿no? Pues sí, yo creo que lo has definido muy bien. Yo, por mi edad, he vivido, como he comentado alguna vez, dramas sociales, como ha podido ser el VIH, como pudo ser la colza en su momento, aunque me pilló muy jovencillo, el mismo 11M le viví en primera persona, pero no he vivido nada como el COVID, principalmente en la primera pandemia. Sí. Es decir, es una enfermedad que todos en un principio creíamos que se iba a comportar, o si no todos, yo sí me incluyo, se iba a comportar como una gripe o poco más, y de pronto nos encontramos que los enfermos se nos están muriendo por los pasillos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay que buscar huecos para poder colocarlos y tratarlos con un poquito de dignidad, y con todo y con eso es una enfermedad que ha generado una mortalidad enorme. Incertidumbre ha generado porque además este virus, olvidándonos de la primera ola que vemos ahora, y todos en agosto pensábamos que el virus iba a dejar descansar, que el virus sería uno de un coronavirus que no fuera sensible al calor, y nos encontramos que en pleno agosto tenemos un rebrote importantísimo en Madrid sobre todo. Y qué incertidumbre, como tú dices en la palabra, genera constantemente, ¿no? Nosotros nos reunimos para decir qué es lo que vamos a hacer hoy, que no es lo que vamos a hacer mañana. Claro. Es decir, que cada día, bueno, ahora parece que hoy llevamos una media de 2-3 ingresos. Bueno, pues vamos para hoy a programar 3, pero esto no quiere decir que sepamos qué va a ocurrir mañana. Es una enfermedad, no tenemos, pues como casi todas las enfermedades virales, tampoco hay un tratamiento eficaz 100% hasta que no se consiga una inmunidad completa, o a través de la vacuna, o a través de que todos padezcamos la enfermedad y hagamos anticuerpos. Sí. Y es verdad que es una enfermedad con altísima incertidumbre, grave, con una mortalidad elevada en las UBIs, y que descompone el sistema sanitario. Es decir, pues ahora mismo sería en los medios que yo vivo, en HM o en el Marañón, un 30% de ingresos por el COVID desborda completamente las unidades de cuidados intensivos y los hospitales, claro. Claro, porque rompe toda la cirugía programada, entre otras cosas. Claro, ¿no? Claro, rompe, eso es. Y claro, es que en la primera ola sí había mucho miedo a venir al hospital, a no coger el COVID, a ver si por coger el COVID me muero. Sí. Y espero y no me opero. Pero claro, el que tiene un tumor del sitio que sea, ya son muchos meses y dice, no, mira, me quiero operar, porque si no me opero, me muero de esto. Así que si cojo el COVID me muero, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Sí. Entonces, una es la certeza y la otra es la probabilidad, ¿no? Exactamente, este claro, exactamente. Juegas con la certeza del tumor y la probabilidad de poder coger un COVID, claro. Estás escuchando Everest Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. La otra cosa que a mí me llamó la atención, me llamó la atención y un poco me enfadó, ¿no? Era que afortunadamente yo creo que ya ha pasado y se ha vuelto a la ciencia, digamos, aquella historia que parecía que todo dependía de que fuéramos capaces de tener respiradores. Y obviábamos
que el respirador, lo que los médicos llamamos respirador, no ventiladores de oxígeno, sino respiradores, necesitan un personal muy experto en su manejo. Entonces tú puedes tener 50 respiradores, pero si no tienes un intensivista, no te vale de nada. Y en una primera fase, yo creo que dimos tanto pábulo a la máquina, ¿no?, que nos olvidamos un poco de la metodología, de la ciencia, de los recursos humanos, de la necesidad que tenemos de replantearnos, a propósito del COVID, y espero que nos sirva a todos, de replantearnos una asistencia de manera diferente a como la veníamos haciendo, pero basada fundamentalmente en la ciencia, en la metodología y en el conocimiento. Te preguntaba esto y te quería preguntar esto porque muy probablemente los intensivistas, os leemos mucho la revista vuestra y las publicaciones y seguimos lo que vosotros publicáis, estamos en una fase de definición entre la troncalidad, la no troncalidad, pero también estamos en una fase que no se puede ocultar, que en el MIR los primeros números van a especialidades, digamos, más cómodas. Las especialidades, digamos, penosas, ¿no?, que antes se elegían en los primeros números, ahora son menos frecuentes. Es decir, que quizás necesitemos una labor de concienciación social para la necesidad de que la medicina presente y de futuro, la medicina de precisión, necesita gente muy formada, con mucho esfuerzo, muy experta y yo diría que mejor atendida. Sin duda, me encanta la pregunta, aunque esto sea un tópico, sí. Pero es verdad que se nos ha transmitido y se ha querido transmitir a la sociedad que si el paciente tenía un respirador vivía y si no tenía un respirador no vivía. Una cama de cuidados intensivos es algo más. Aparte de la cama y de un ventilador, es un médico que entienda, enfermera que sepa manejar ese ventilador, que sepa manejar un tubo, etcétera. Y este es lo que se ha intentado vender, aunque los intensivistas hemos constantemente manifestado que una cama de intensivos es algo más, que no es un respirador, que lógicamente intubar y poner el respirador es muy fácil, pero dentro de 6 horas ¿qué hacemos? O dentro de 4, es decir, que el transmitir el que una cama no es un respirador es fundamental. De hecho, nosotros hemos tenido donaciones altruistas y de gente que ha querido colaborar, que nos ha comprado respiradores y ha regalado respiradores que eran para hacer CPAP por la noche. Sí, claro. Claro, que se compra con mucho interés, pero desgraciadamente sin el apoyo o el conocimiento de los que a diario manejamos los ventiladores, ¿no? Claro. Esto es así y esto es tremendamente importante. Y luego lo del MIR, yo creo que desgraciadamente se nos trata bien socialmente y mal, vamos a decir, políticamente. Uh-huh. Es decir, el médico no está bien tratado en el momento actual, en la sociedad actual. Es decir, de hecho, nos encontramos que es que el propio residente de ahora, con la mentalidad nuestra, es decir, a la mentalidad que hay ahora es un poquito distinta. Y es un poquito distinta y, ojo, la apoyo y la respeto. Ya. Es decir, que es que esto de guardias, no ver a la familia, llegar después de haber dormido una hora, es decir, esto condiciona un deterioro que posiblemente a partir de una determinada edad hay que seguir haciéndolo porque las guardias es lo que a lo mejor te permite conseguir un sueldo más holgado. Entonces, pero claro, a partir de una determinada edad tampoco se tiene la fuerza que tenemos con 20 y tantos años cuando acabamos la carrera y empezamos el MIR, ¿no? Claro. Es decir, que sí es verdad que ha habido una evolución en la elección de los números de MIR en especialidades más tranquilas, sin duda alguna, ¿no? Everis Health. Tecnología que salva vidas.
A propósito de lo que me estás comentando, tú estuviste en Canadá, yo estuve en Estados Unidos, y yo recordaba, cuando veo esto del COVID, y luego lo quise en su momento cuando tuve oportunidad de modificarlo, y evidentemente gracias a mi incapacidad fue imposible de llevarlo a cabo. Pero yo veía que en Estados Unidos, y probablemente lo mismo en los hospitales donde tú te formaste, sobre todo el personal de enfermería de las unidades de terapia intensiva era un personal que les obligaban a periódicamente salir de la unidad para oxigenarse, porque es un personal muy sometido a muchísimo estrés, tenían el índice mayor de divorcios, había un índice alto de suicidios, cuando pasaba demasiado tiempo incluso podían cometer errores. Había todo un programa en aquel entonces, y te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O más de 20 años, sí, que hacían, que cuidaban de ese personal, mimaban a ese personal. Y yo en este sentido digo, ¿no sería bueno que el personal de enfermería tuviera una especialización en cuidados críticos, y que a su vez tuviera una diferenciación por la penosidad del trabajo, también a nivel salarial, a nivel de vacaciones, a nivel de opciones de salida? Porque yo recuerdo cuando estaba en el hospital que eran lo peor tratado, porque no podían ir a una boda porque no había quien las sustituyese, no podían coger vacaciones cuando el marido porque resulta que no sé qué, o sea, que están todo el día con el fuego para arriba y para abajo, y encima no les damos ninguna facilidad y cobran exactamente igual que una persona en un trabajo de hospital más descansado. Las dos cosas, te pregunto. Una, ¿sería razonable, viendo lo que varía la mortalidad de una terapia con personal con training a otra fórmula de atención con personal menos exigente que estamos viendo en el COVID-19, buscar una especialización de enfermería y al mismo tiempo un trato diferencial a nivel salarial? Digo enfermería y también podemos extenderlo a las especialidades médicas, ¿no? Pero bueno, creo que enfermería en este momento se necesita un brindis, ¿no? Claro, indudablemente. Es decir, estás empezando a tocar con el dedo llagas que son verdaderas realidades. Es decir, en España muchas veces vivimos, pues como comentábamos antes, de ponemos un respirador y una enfermera que posiblemente no conoce lo que es un respirador, que lo más parecido a meter aire ha sido el fuelle con el que daba la chimenea para que se active el fuego. O el ambú. O el ambú, bien, quizás sea más real. Es decir, la especialidad en cuidados intensivos a nivel de enfermería es una necesidad importantísima, y esto generaría, primero, que se puedan, la persona que tuviera esa especialidad, que se pudieran tratar el número de horas semanales que se trabajan, los turnos que debieran de tener, aparte de reivindicaciones salariales o laborales, etcétera. Es decir, pero sobre todo que sepas que cuando una enfermera está mala en un momento determinado, pues porque todos somos humanos, no te pueden mandar otra enfermera a nosotros, porque lo que mandan es trabajo a la otra compañía. Claro, sí. Es decir, que es la que lleva sus enfermos y le echa una mano a la otra persona. Exacto. Y esto es así. Yo creo que esto es realmente el problema fundamental, y es un problema que se tiene que abordar desde el Ministerio. A mí no me parece tan complicado, ni mucho menos tampoco genera un problema económico. Es decir, yo creo que esto se tiene que hacer desde el punto técnico y no con una comisión suficientemente técnica que sea capaz de opinar sobre cosas, siempre y cuando presidida y llevada por la propia enfermería, que va a ser la especialidad para ellos, ¿no? Pero realmente
Vamos, sería igual que digo esto, pues digo neonatología, o igual que digo neonatología, Quirófano, sí. puedo decir quirófano, es decir, cosas que es que tienes que distinguir una pinza de otra, Claro. tienes que saber cómo te mueves en el quirófano para no tenerte que cambiar de bata 3 veces porque has tocado lo que no debes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí. Es decir, que esto es así, esto es una idea magnífica, claro. Y en el Eh, COVID lo hemos padecido. claro, No, sí. vamos a ver. El Gregorio Marañón o mismamente el grupo HM ha hecho Ujú. en la primera ola un despliegue de camas de cuidados intensivos más del 50 o el 70% del número de camas basales. Claro. Es decir, posiblemente los intensivistas nos hemos organizado Ujú. de la mejor manera posible para poder controlar a los enfermos, pero la que está con el enfermo las horas, las horas, las horas es la enfermera. Y es así que un error constante de ella condiciona que el paciente no evolucione como deba, claro. Claro. Sobre todo, bueno, siempre, ¿no? Pero en este tipo de pacientes, porque yo creo que, bueno, tú corrígeme, porque igual me equivoco, pero de las cosas más difíciles de manejar en una terapia intensiva es el síndrome respiratorio agudo y además en personas de la edad en la que está la mortalidad más alta, por encima de los 70 años, que encima coincide con obesidad casi siempre, y el manejo de poner a pacientes en pronosupinación y todo este tipo de cosas necesita un expertise muy por encima de lo que es De la un media. paciente incluso medio de UCI, ¿no? Sí, sí. Además, este es un enfermo realmente que, a pesar de que es monotema, porque todos se comportan un poco, vamos, no un poco, casi todos iguales, es cierto que él enseña cuidados intensivos y enseña enfermería de intensivos, pero muchísimo, porque primero enseña cuándo tienes que aspirar para que el enfermo no le pase nada, porque este tipo de pacientes con saturaciones en el límite, una aspiración mal hecha, que parece que es meter el tubo, sacarle y Sí. aspirar, todos sabemos que eso no es así, una aspiración mal hecha puede generar no voy a decir una duplicidad de la mortalidad, pero sí un aumento que no deberíamos de tener, ¿no? Sigue oyendo Ready for the Next Health. Y no te quiero robar más, pero No, pues ya. hay un tema que sí me interesa mucho saber tu opinión, ¿no? Porque estás en la punta de la ola y por lo tanto aprovechar el conocimiento siempre es bueno para aprender. Con esto de la medicina de precisión, el otro día había un artículo en New England que decía que la medicina de precisión va a exigir centralizar determinadas decisiones por aquello de aprovechar al máximo la experiencia y el conocimiento. Y decía en el artículo que probablemente la tecnología de hoy día puede ayudar a eso. Yo, aplicándolo a la terapia intensiva, diría, ¿sería razonable que hospitales de menor nivel, hospitales comarcales o hospitales con menos camas, que tienen terapia intensiva, pero que necesariamente, por la ley de los números, no tienen la experiencia que puede tener una UCI como la del Marañón, La Paz, el 12 de octubre, el Virgen del Rocío, digamos, los grandes hospitales de España, pudieran conectarse e intercambiar experiencias, recoger los datos de los pacientes, ayudar a la toma de decisiones, tanto por parte de los médicos como por parte de la enfermería, para que fuera, digamos, la accesibilidad de los ciudadanos a los expertise más igualitaria, menos discriminatoria por geografía, digamos, ¿no? Y lo digo en terapia intensiva porque estás tú, pero creo que podría ser aplicarse en cardiología o neurología. ¿Tú crees que una organización de este tipo sería necesaria para incrementar la calidad y la seguridad asistencial y al mismo tiempo que el conocimiento y la experiencia de las personas que lo tenéis pudiera llegar y ayudar a otros compañeros y a otros pacientes? Vamos a ver, esto sin duda, sin ningún afán de crítica, indudablemente, tecnológicamente, la sanidad española está
muy en mantillas, a límites de que nosotros en Madrid, por ejemplo, en la primera ola como en la segunda ola, los jefes de servicio de las UBIs nos hemos coordinado a través de un chat, de forma que nos íbamos todos los días contando el número de camas que teníamos, las altas, cuando alguien no tenía camas pedía ayuda y otro hospital con más recursos lo daba. Luego, a paralelo a ese, teníamos otro chat que era chat de tratamiento, en el que nos íbamos preguntando y nos contábamos pues cosas tan simples, a lo mejor como y vosotros los corticoides que usáis, metilprednisolona o desametasona, porque los internistas de mi hospital, es decir, que nos ha servido sin mínima tecnología para esto. Pero claro, esto no consiste en que estés conectado. Lo que sería ideal es que los 15, 20, 30 hospitales grandes de España pudieran tener una base de datos en la que todo el país lo pudiera consultar. Me parece que es un gran avance. De hecho, lo que pasa es que, como todos, al principio los cambios son complicados, los cambios en la tecnología muchas veces te generan durante tiempo más inconvenientes que beneficios, claro, pero al cabo de los meses acabas dándote cuenta que es tremendamente útil, ¿no? Que ahora mismo tú puedas mirar la radiografía dando a un botón es tremendamente útil, ¿no? Y eso nos ha costado 30 años o 40, ¿no? Sí. No, vamos, cuando ves que la radiología, por ejemplo, el 50% de la radiología de Estados Unidos se informa en la India, o que casi el 45% de las anatomías patológicas de Estados Unidos las ve la Mayo Clinic. Es decir, que dices, bueno, tecnológicamente hoy es posible, ¿no? Quizás lo que nos haga falta es cambiar el chip de la mentalidad, ¿no? En el sentido de decir, abramos el hospital, quitemos paredes, esto que estáis vosotros proponiendo en el Marañón de UCI líquida, de que la pared no sea un impedimento para crecer, ni la pared ni los kilómetros, ¿no? Porque tú podrías estar perfectamente llevando o visualizando y ayudando a un compañero del hospital de Leganés, un paciente con COVID-19 o con cualquier otra patología, y compartiendo la experiencia del paciente. Yo creo que hoy día tecnológicamente, tú no lo dijiste, pero vamos, yo te lo he oído decir en alguna ocasión, os comunicabais por WhatsApp. Con lo cual, oiga, y si esto lo ponemos, que se pueda ver el laboratorio, pueda ver las bioseñales, y encima lo tenga escrito en la historia clínica y quede constancia de los tratamientos y de todo, desde el punto de vista de seguridad del paciente, espléndido, ¿no? Y ya, la última, ya sí que ya no te molesto más. No te preocupes, no te preocupes. Yo sí me preocupo, que sé que estás muy ocupado y no quiero abusar de tu amabilidad. A mí hay un tema que me preocupa. Yo creo que alguien me llama el tonto de los datos, con razón, porque estoy muy obsesionado con que cuando tenemos prácticamente en el primer mundo y casi en el segundo todas las historias clínicas digitalizadas, la falta de datos sobre esta enfermedad o sobre cualquier otra ha sido brutal. Es decir, si tuviéramos una explotación de datos que supuestamente nos proporciona la historia digital, la discusión de la eficacia de la hidroxicloroquina tardaría 15 días en resolverse, porque el AN que necesitaríamos era abrumadora si la pudiéramos explotar. O cuándo poner los corticoides, o cuándo darnos cuenta de la importancia que tenían los dámeros en la alteración de la coagulación como signo de mal pronóstico. Todas estas cosas que nos costaron meses llegar a entender, si pudiéramos explotar los datos de las historias clínicas, probablemente pudiéramos impedir demasiadas fake news que han salido en relación con curas milagrosas del COVID-19, y también muy probablemente llegaríamos
cuanto antes a la certeza clínica y nos ayudaría a tener menos incertidumbre, a que nos angustiasen menos algunas de las decisiones. ¿Tú crees que lo que estoy diciendo es una tontería o te parece que es razonable? Con toda sinceridad. No, con toda sinceridad te contesto. A mí me parece que hay muchas cosas que podríamos haberlas tenido tremendamente sencillas y muy rápidamente. Es decir, empezando por se hace un tratamiento con caletra o con hidroxicloroquina en la primera fase de la enfermedad, luego nos enteramos que los resultados realmente no valen, pero no nos engañemos, nos hemos enterado en junio, Sí, claro. cuando ya no había pandemia. Es decir, realmente sí nos damos cuenta mirando que la obesidad y parece que alguna morbilidad con la edad hace que la evolución de la enfermedad sea peor, pero no sabemos también por qué. Sabemos que posiblemente a lo mejor hay un polimorfismo genético en sudamericanos que en determinados momentos han tenido una mayor incidencia, pero tampoco sabemos qué es. Asumimos que las formas de vida y las reuniones familiares son de otra manera, pero realmente no sabemos qué es. Es decir, y esto es curioso, ¿no? Porque yo tengo todos mis datos, es decir, en el Gregorio Marañón todos los enfermos que hemos ingresado en la UBI les hemos sacado edad, si tenía hipertensión, que les hemos dado, el tiempo que han estado en ventilación mecánica, la mortalidad que hemos tenido, etcétera, etcétera. Y todos, y me consta que Miguel en el clínico, o Juan Carlos en el 12, todos tienen sus datos parciales, pero no los hemos juntado. Bueno, es verdad que en la UBI nosotros sí juntamos, en la primera ola sí mandamos todos los datos y se coordinaron y sí tenemos una idea general de la UBI. Pero bueno, pero que han sido 1000 y pico casos, no en total, que no han sido los posiblemente 30 o 40.000 que ha habido en el mundo y que nos hubiera dejado solucionado todo. Porque claro, esta enfermedad es grave por la UBI, no nos engañemos. A nivel de medicina interna es tremenda, pues porque ha bloqueado, porque si no se les trataba había más enfermos en la UBI, pero desgraciadamente esa gran mortalidad es porque los enfermos se ponen malísimos, van a la UBI y se nos muere un 20%. Claro, la parte buena del COVID, si es que tiene alguna, es que para el 80% de los ciudadanos tiene una sintomatología muy leve. Claro, pero al 20% que empitona el toro es muy complicado, ¿no? Claro, y ese 20% ingresa. Claro. Y de los que ingresan, el 10% va a la UBI. Va a la UCI. Es decir, que claro, a diferencia de cualquier otra enfermedad, es enorme, ¿no? Es decir, y yo creo que también, el otro día comentaba yo, quizá no hemos sabido transmitir a la gente joven la importancia de la enfermedad como tal. Es decir, al chaval de 20 o 20 y tantos años que hace botellón y que yo le envidio porque me encantaría el tener edad para poderla hacer, ¿no? Pero hay que explicarle, mira, que es que si a ti no te va a pasar nada, casi con altísimas posibilidades. Vas a tener un poquito de fiebre o a lo mejor pierdes el olfato, pero ojo, que si lo cogen tus padres o tus abuelos, se pueden morir con muchas posibilidades. Y esto es lo que deberíamos de haber intentado transmitir. Ahora hay campañas, tal, pero yo creo que no hemos llegado. No hemos sabido llegar a decir, mira, que es que tú hagas botellón te estás jugando la vida de tu padre o de tu madre o de tu abuelo o que tanto le quieres. Es decir, transmitir que mañana cuando comas con él le des un beso y tal, a lo mejor le estás matando porque te has ido de botellón el día anterior. Ojalá este mensaje que acabas de decir lo oigan en las redes sociales donde vamos a escuchar y tomen nota de todo lo que nos has dicho, nos has contado. Para mí ha sido muy agradable estar contigo. Como a mí siempre me es agradable estar contigo. Así que agradecerte muchísimo esta entrevista y el tiempo que nos dedicas y pedirte el favor de que les des las gracias a todo el equipo del Marañón, a enfermeras, a médicos, a todo el cuadro clínico en nombre de Everis y de todos los ciudadanos de este país
por el gran esfuerzo que hacéis, el cariño con que lo estáis haciendo, el sacrificio y todo lo que os estáis jugando, que incluso os jugáis la vida. Así que muchísimas gracias, José Eugenio, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte, y ya sabes que siempre que pueda estoy a tu disposición. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Ahora sabemos lo importante que es para el sistema sanitario español disponer de datos de manera inteligente para aportar información de valor a los médicos cuando más la necesitan. Para poder afrontar adecuadamente los retos futuros, tenemos que usar todo el potencial que la tecnología nos ofrece en la actualidad. Hoy, cuidamos del mañana. No te pierdas el siguiente episodio de Ready for the Next Health.